Entonces, sean bienvenidos niños y niñas. Vamos a empezar con un poco de teoría. La práctica, pues, le va a tocar ver nada más Hazen, porque estos chicos los voy a poner a desarmar lo que es un contactor. Eso es lo que vamos a hacer en la práctica. Igual, si gusta, nos acompaña o pues se toma su descanso en la última hora. Dice. Usted decide ahí. Va bien, entonces tenemos la agenda, pues vamos a hablar un poco de la lógica cableada que empezamos a hablar en la clase anterior. Iniciamos entonces. Objetivo, ¿verdad? Identificar las partes y comprender, ¿verdad?, el funcionamiento básico de los contactores, relevadores y protecciones térmicas, ¿verdad? Son los dispositivos que son utilizados en la lógica cableada. Como introducción, ¿verdad? Tenemos que el control eléctrico, ¿verdad?, básicamente establecer o prácticamente nos ayudamos de estos componentes, es donde nace lo que yo mencionaba la clase anterior, lo que es la automatización, ¿verdad? Lo que hacemos acá son sistemas de control, auxiliándonos de los dispositivos de lo que es un contactor, lo que es un dado térmico también, ¿verdad? Son utilizados para hacer el circuito de control, más que todo en los motores trifásicos, ¿verdad? Entonces tenemos el primero, ¿verdad?, la parte de control en el tiempo real. Entonces tenemos que la automatización es un proceso que se puede utilizar en cualquier sistema, ¿verdad? Entonces, pero acá entraríamos en una lógica de programación, haciendo uso de los autómatas programables. Pero como repito, ¿verdad?, esto nació de los diagramas de control o en corridas de relé. Tenemos el control de proceso evolucionado con el tiempo las nuevas herramientas, ¿verdad? Ya hoy es distinto en la hora de controlar cualquier sistema, ¿verdad? Aunque aún se siguen utilizando lo que sería también la lógica cableada. Esto es lo que vimos en las clases anteriores y tenemos acá la lógica en las cuales los podemos encontrar. Se había mencionado de la lógica cableada, que es lo que se parte, ¿verdad?, de corridas de releo y también tomando en cuenta los cables para hacer la representación de las compuertas booleanas, ¿verdad?, o las compuertas básicas. Igual se puede hacer para lógica neumática, ¿verdad? Se pueden hacer ese juego de las válvulas, tomando en cuenta las válvulas, tomando en cuenta las mangueras. Se pueden hacer comportamiento de las compuertas, aunque varía, en esta parte varía. La neumática en relación a hacer las representaciones de las compuertas, ¿sí? Es distinto cómo se va a representar cada tipo de compuerta. Tenemos la lógica estática discreta. ¿Se recuerdan que hablé con esta lógica estática discreta? ¿A qué se refería? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? La lógica estática discreta se refiere a los dispositivos, llámense estos transistores, diodos. Ahí entraría la lógica estática discreta. Incluso los operacionales también entrarían ahí. Y ya cuando hablamos en la lógica estática integrada, ya entrarían lo que sería un par de circuitos integrados, ¿verdad? Lo que íbamos también en el primer periodo en tecnología, ¿verdad? Lo que serían circuitos combinacionales, estarían las compuertas en la lógica estática integrada, ¿verdad? Y cuando hablamos de la lógica estática programada, ya entraríamos en los PLC, incluso con los microcontroladores, estaríamos con Arduino también. Incluso podemos amarrar la lógica estática integrada con la programada en la parte de microcontroladores y Arduino. La neumática entramos en la parte de válvulas, hablando de aire, aceite, sí, en el fluido de esos dispositivos. Vamos a ver si preparamos, pero sería simulado aquí, pues lamentablemente no tenemos para representar lo que es una lógica neumática así en físico, ¿verdad? Pero podemos hacerlo simulado con otros programas
para que veamos el comportamiento de las electroválvulas. Muy bien. Entonces, habíamos hablado de esta lógica, pero en esta asignatura o en esta unidad corresponde hablar solamente de la lógica cableada. Y habíamos empezado a hablar de lo que era un relevador. Un relevador, pues, prácticamente en electrónica nosotros lo conocemos como un relé. Ya en la parte de potencia o en electrónica de potencia, esto se conoce como un relevador. ¿Y por qué se conoce como un relevador? No solamente vamos a tener un contacto normalmente cerrado, normalmente abierto, sino que vamos a tener, pues, por lo menos unos 5 de cada uno de los contactos, ¿verdad? Y siempre va a estar controlado solamente por una bobina. Entonces nos vamos a encontrar con estos tipos de relevadores, ¿verdad? Que, pues, ya en la forma práctica ya lo vamos a ver cómo están constituidos, ¿verdad? Cómo están ensamblados. Y igual, ¿verdad? Como funciona un relé que tiene un embobinado, ¿verdad? Lo cual hace el movimiento de lo que es el cambio de los interruptores. Igual es un relevador. Tenemos un relevador térmico. En este es un dispositivo que va a ser sensible a lo que es a la temperatura. Recordemos que al flujo de corriente, pues esto me genera calor, ¿verdad? Entonces, si pasa mayor corriente, pues mayor temperatura. Entonces, como estos están ajustados a cierta temperatura en relación al amperaje que va a soportar, entonces se protege. Donde tenemos que acá, ¿verdad? Los contactos, pues, van a hacer o van a abrir, ¿verdad? O van a cerrar. Estos se ocupan prácticamente en la casa, lo conocemos como lado térmico, ¿verdad? Pero acá en relevadores térmicos son utilizados para proteger lo que sería tanto a la persona, tanto como la máquina, ¿verdad? Para cualquier sobrecarga. Sí, lo que tenemos en la casa, sí, que son térmicos también. Por eso, ya si hablamos de instalaciones eléctricas, esos vienen con un amperaje, 20 amperios, 30 amperios, ¿sí? Sobrepasa eso, pero recordemos que eso es por la temperatura, por la corriente que genera calor, se van a proteger. Bien, este es el relevador térmico, que lo vamos a encontrar también de una forma, ahí en la imagen se lo presento, también de forma física lo tenemos en el laboratorio. Estos dispositivos sí tenemos en el laboratorio de electrónica. Sí. Bien, tenemos también los contactor. El contactor pues viene siendo similar a lo que es el relevador, ¿verdad? O esencialmente pues es un relevador, ¿verdad? Normalmente lo conocemos como un contactor. Eso es lo que vamos a desarmar el día de hoy. Igual, ¿verdad? Estos son diseñados para abrir o cerrar lo que es el circuito. Vamos a tener los contactos donde va conectado lo que es el motor trifásico y vamos a tener otra serie de contactos donde vamos a armar los circuitos, ¿verdad? O donde vamos a hacer el diseño de algunas compuertas, pero a puro contacto, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, que normalmente se usan para el control de motores trifásicos. Vale. Vamos, aquí tenemos un contactor. ¿Sí? De esta forma es lo que lo vamos a ver más tarde, ¿verdad? Algo, digamos, como unos, digamos, de 15, entre 10 y 15 centímetros de alto y de ancho, habríamos hablando con unos 6 o 6, por ahí, 6 centímetros. ¿Sí? Oye, entonces tenemos algunas partes del contactor para que estamos de forma presencial, pues, para que tengan una idea de las partes que vamos a ir encontrándonos a la hora de desarmar el contactor.
En esto, pues recordarles que lo vamos a probar antes de desarmarlo, ¿verdad? Vamos a probar que funcione, para que después cuando usted lo vuelva a desarmar, que funcione. ¿Sí? Entonces vamos a ir identificando las partes. De ser posible, pues vamos a tener activa esta diapositiva cuando estemos desarmando lo que es el contactor, para que vayamos detectando, ¿verdad?, las partes de lo que es o cómo está internamente. Entonces tenemos contacto normalmente cerrado, eso significa NC, piezas de contacto. Esto, pues, en la parte superior se le puede poner un expansor, ahí lo va a observar usted cuando lo estemos armando. Aquí en la parte de arriba se le puede colocar un expansor. Tenemos contactos normalmente abiertos, terminal de la bobina, ¿sí?, donde vamos a energizar la bobina. Estos contactos o estos contactores que tenemos son de corriente directa, ¿sí?, lo cual ellos consumen 24 voltios, ¿sí? Normalmente en la parte de lógica cableada nos encontramos con voltaje directo en las bobinas que anda alrededor de los 24 voltios. Que los hay en corriente alterna, estos contactores, lo hay, pero acá pues en el laboratorio solo contamos con corriente directa. Tenemos la armadura donde van a estar pues lo que es la bobina, ¿verdad? Tenemos un anillo de cortocircuito, las bobinas y el núcleo de hierro, ¿verdad? Recordemos que en las bobinas necesitamos tener un núcleo. Y la otra imagen representa, ¿verdad?, como esta numeración es muy importante. No les digo que hay que aprenderla. Lo único que hay que tener en cuenta es la relación de un contacto, ¿verdad? ¿Cuáles son los contactos? Aquí tenemos un contacto auxiliar, me dice que es el 13 y el 14. Tenemos contactos principales, ¿verdad?, que me indica que es el 1 y el 2. Tenemos el lado de la alimentación, de la red, dice el lado también del consumidor. Y la parte de abajo, la simbología que tenemos, ¿verdad? Tenemos que es representado por K1. En el programa que vamos a utilizar también, esta nomenclatura la vamos a utilizar. Y es similar, el programa la presenta similar a esta nomenclatura. Si nos fijamos, los contactos principales que me indica que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Un contacto va a ser el 1 y el 2, otro contacto va a ser el 3 y el 4, el otro contacto va a ser el 5 y el 6. Estos que son los principales, aquí es donde se coloca lo que es el motor trifásico. ¿Sí? Se colocan las tres líneas acá. Y donde tenemos los contactos auxiliares, con estos contactos auxiliares, pues es donde armamos o la representación de las compuertas o de los circuitos de control. Entonces tenemos el 13 y el 14, estaríamos en un contacto normalmente abierto. El 21 y el 22 sería un contacto normalmente cerrado. El 31 y el 32 un contacto normalmente cerrado. Y el 43 y 44 un contacto normalmente cerrado. Entonces, en esto es lo que vamos a auxiliarnos. Ya creo que en esta presentación tenemos ya algunos circuitos de control. Entonces, lo que tenemos la próxima semana va a ser referido a eso, a empezar a armar un circuito de control. Hoy, pues, lo vamos a relacionar a desarmar el contactor para que lo conozcamos. Lo que es el contactor, cómo estaría internamente, ¿verdad? Para que usted lo conozca. Porque esto lo podemos encontrar si nos dedicamos a esta especialidad, ¿verdad? Más adelante usted ya va a poder reparar, inclusamente reparar lo que es un contactor. Los contactores andan alrededor de unos 40, 50 dólares, depende de la marca, ¿verdad? De los contactores. Pero por ahí anda el precio de este dispositivo. No sé si tenemos preguntas ahorita en esta nomenclatura del contactor. Pues tenemos que verificar qué es lo que no armó, o puede ser que la bobina pues quedó entrapada. Esto lleva un resorte, puede ser que el resorte haya quedado comprimido. No, no creo que sobren piezas en este, no creo. No pueden sobrarle piezas. Por eso les digo que vamos a tener lo que es imagen a la hora de estar haciendo el desarmado del contactor.
para que tengamos una idea de cuáles son las piezas por si les sobran, ¿verdad? Saber dónde la vamos a colocar. Muy bien. ¿Se imaginan que funciona en las piezas que lo pasan? No, no. Tal vez un tornillo, ¿verdad? Puede funcionar, pero a la hora de ya hacer las conexiones de los cables, porque vamos a tener los cables, no le voy a dar el muy contactor, sino que el contactor está en una caja acrílica, donde tiene ya las borneras hembra, ¿verdad? Para que podamos hacer el uso de las conexiones de todos los cables, ¿sí? Para no estar destornillando cada uno de ellos para meter el cable, sino que ya está en una caja acrílica, ya es didáctico, ¿verdad? ¿Sí? O sea que a la hora de sacar el contactor, tiene que identificar los cables que van a estar ahí. Esto sí se les recomiendo que tienen que identificar los cables, porque los cables están todos de color negro, ¿sí? Aunque nos podemos guiar, si usted se fija en la parte superior, en la imagen que tenemos al lado derecho, ¿verdad? ¿Sí? En esa imagen, pues, me menciona la nomenclatura, estos números, igual en la caja acrílica, esa numeración va también, ¿sí? Pero como todos los cables son negros y están con una cincha plástica, ¿sí? Entonces, no, algunos sí son fáciles de distinguir de dónde a dónde va conectado. La otra es auxiliarse con el tester, ¿verdad? Para verificar ya la conexión que coincida con la que están el contactor y la tabla, ¿verdad? Donde me está presentando los contactos también, esta numeración. Entonces vamos a tener cuidado a la hora de desarmar. Hazel, no sé si tiene preguntas hasta acá. No, por el momento no. Vamos a seguir. Aquí dice funciones, constituciones de los arrancadores, ¿sí? Tenemos arrancadores de prácticamente que son aplicados en los motores eléctricos, ¿verdad? Entonces tenemos de seccionamiento, de protección contra circuitos y sobrecargas y conmutación, lo que vamos a tener en la parte de arrancadores. También me menciona, ¿verdad? Que podemos tener arrancadores con funcionamiento de la velocidad que sea constante, ¿verdad? O variable, ¿verdad? Porque existen variadores también en la parte de estos, de la lógica cableada. Y los tipos de arranques, ¿verdad? Que se van a desarrollar. Entonces vamos a considerar, ¿verdad? Lo que sería el seccionamiento, la protección contra cortocircuito y sobrecargas y conmutación. En la parte de conmutación, pues vamos a utilizar pulsadores, también tenemos tableros de pulsadores, porque lo que tiene el contactor no vamos a tener pulsadores, sino que ahí lo único que nos vamos a encontrar son con los contactos normalmente cerrados o abiertos. Y aparte vamos a tener una botonera, ¿verdad? Donde vamos a tener los pulsadores. Hablando siempre de la lógica cableada, ¿verdad? Tenemos que, vamos a relacionar o qué dispositivos van a estar en la lógica cableada. Tenemos que inicialmente se basa en la interconexión de relé o corridas de relé, como les mencionaba en clases anteriores. Y tenemos con elementos de entrada y salida. ¿Qué dispositivos vamos a tener en la lógica cableada? Vamos a tener relés de conmutación, contactores, relés de funciones lógicas, temporizadores y entre otros, si los hay, ¿verdad? Va a depender dónde lo vamos a aplicar. Hay temporizadores, y cuando hablamos de temporizadores vamos a tener retardos a la conexión y retardos a la desconexión. En estos temporizadores, pues los vamos a quedar cortos en la parte de práctica, ¿verdad? Pero en la parte simulada sí vamos a tener los temporizadores. En el próximo periodo, ¿verdad? Cuando estemos en tecnología, que vamos a ver un poco de automatización, ahí vamos a retomar un poco en la parte de los temporizadores. Pero en este caso ya el temporizador ya está en el autómata programable. Lo que nos vamos a auxiliar es con los contactos, con los contactores, para hacer ese accionamiento, ¿verdad?
Porque vamos a hacer de forma así lógica cableada, vamos a tomar en cuenta el arranque de un motor, la inversión de giro de un motor también, una conexión delta estrella también lo vamos a desarrollar. Luego ya en el otro periodo con autómatas programables, vamos a relacionar esas prácticas para que de una forma automática él desarrolle la inversión de giro o de forma automática que cambie de las diferentes configuraciones delta estrella, ¿verdad? Aquí en esta parte, cuando hablo de delta estrella, recordemos que en el primer periodo veíamos un análisis matemático con las resistencias, que hacíamos las conversiones de dichas configuración. En este caso lo vamos a relacionar con las bobinas en los motores trifásicos, estas conexiones. Vamos a hacer estas conexiones delta y estrella, pero va a ser la representación como vamos a tener las bobinas. Siguiendo siempre con la lógica cableada. Ventajas. Dice que es sencillez de implementación, ¿verdad? Y son sistemas de bajo costo. Las desventajas de la lógica cableada, tenemos el gran volumen ocupado por lo que vamos a automatizar, ¿verdad? En relación a los cables. Es demasiado espacio que vamos a utilizar. Por eso le dice que gran volumen ocupado. Y también tenemos el esquema de interconexión difícil de apreciar, ¿sí? Si tenemos ya bastantes motores conectados y lo queremos hacer con una lógica cableada, ¿verdad? Ya para las interconexiones es bien difícil apreciar, ¿verdad? Porque vamos a ver un solo desorden de cables. Sí, pero esa representación es para sacar las conexiones de cada punto que tiene el contactor, ¿sí? Pero igual se puede tomar como ejemplo esa parte. Y para mantenerlo, ¿verdad? ¿Sí? Recordemos que esto lleva desgaste, lo que es un contacto a la hora, tantas veces está haciendo contacto, ¿verdad? Entonces en eso pues se ocurre más gasto, ¿verdad? Para darle un mantenimiento. ¿Mm? Sí. Vale. Sigamos. Aquí donde yo les decía, empezamos a ver lo que son los diagramas, ¿verdad? ¿Sí? De contacto. Y tenemos también un diagrama de tiempo, pero si es distinto como lo veíamos en tecnología. Eso que vemos como forma de rectángulos, que son dos rectángulos, tenemos un KM y tenemos un KT, que representa un contactor temporizado, y el normal, que es un contactor de lo que hemos hablado anteriormente, aunque de los dos dispositivos hemos hablado, y me muestra ahí, ¿verdad? Una representación de una franja negra, entonces tenemos cuando va a estar activo, ¿verdad? Entonces esa es otra forma de representar un diagrama de tiempo en este contactor. ¿Cómo podemos explicar este circuito? No sé si alguno de ustedes se anima a explicar o lo que logra ver en este circuito. Bien, primero vamos a identificar lo que sería la simbología para representar cada uno de estos dispositivos. Vamos a empezar habilitando esta herramienta. Vamos a empezar con este. Este de acá, este SP, se refiere a un pulsador. Y ese es un pulsador normalmente cerrado. También vamos a tener otro pulsador acá que se refiere SM, ¿verdad? Sí, prácticamente tenemos que esto sería un pulsador de paro, ¿verdad?
Y este sería un pulsador de marcha, ¿sí? O darle start, lo que es al circuito. Entonces tenemos que este es un pulsador normalmente abierto. Estos dos son dispositivos ya fuera de lo que sería el contactor. O lo que tiene el contactor, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene el contactor? El contactor, vamos a utilizar otra representación. Esto, si usted recuerda, ¿verdad? En la presentación de la imagen anterior, bueno, no anterior, sino que cuando estamos hablando del contactor, aparecía una numeración en la parte o en la carcasa de arriba, ¿verdad? Y aparecían estos números, ¿verdad? Entonces ya tenemos los contactos y estos no serían los contactos principales, sino que serían los secundarios, ¿verdad? Que veíamos en esa representación. Entonces tenemos 13 y 14. Esto estarían en el contactor, esta numeración. Ahora, tenemos otro tipo de pulsador, pero este pulsador es normalmente cerrado. Pero este pulsador que dice KN, ¿de dónde viene? Ese es de este, ¿verdad? De esta bobina, ¿verdad? Pero es con tiempo, ¿sí? Es con tiempo. Y estaríamos hablando con un tiempo a la conexión, ¿sí? Está relacionado a la conexión. Y tenemos este otro dispositivo, vamos a borrarlo, y nos sirve el control Z. Esta representación es de la bobina y es la bobina del contactor, ¿sí? Es la bobina que tiene el contactor. Y esta bobina también, pero esta bobina es la que tiene lo que es el temporizador. Este es un temporizador, ¿sí? O es un contacto que va a usarse con tiempo, ¿verdad? O se va a programar con tiempo, ¿sí? Ahí. Por decirlo, un retardo a la conexión o un retardo a la desconexión. Este sería un retardo a la conexión, ¿sí? Bien, ahora expliquemos ya el funcionamiento del circuito. Vamos a quitar todo eso, lo que he colocado, para empezar a explicar lo que es el funcionamiento de este circuito. No sé si tenemos dudas antes de explicar el funcionamiento del circuito. ¿No? Este es un fusible. El rectángulo, lo que tenemos este de acá es un fusible, ¿sí? Va bien. Entonces, ¿recuerdan la representación de compuertas? ¿Se recuerdan? Creo que lo vieron más que todo en segundo año. En tercer año yo no les hablé de contactos, aunque sí presenté una diapositiva. Me acuerdo que aparecían cómo era para la OR, cómo era para la AN, cómo era para la NAN. Aparecía la representación de los diagramas eléctricos, ¿sí? No, el formato ANSI es bloquecito, bloque. Pero para lógica de control son los contactos que pueden aparecer normalmente abiertos y normalmente cerrados, ¿sí? O por decirle, por hablar de otra cosa, tenemos, no sé si esto que está sombreado se va a poder visualizar. No se visualiza. Entonces voy a utilizar siempre el cuadro. Como fuera lotín que estoy raspando ahí. Va bien, vamos a cambiarle, a ponerle verde porque es lo que vamos a hablar ahorita, este de acá. Esto. Si usted se fija, tenemos dos contactos, aunque un es pulsador, pero vamos a decir que tenemos dos contactos. Y los dos contactos están normalmente abiertos, ¿sí? ¿Qué tipo de compuerta creen ustedes que sería esto? ¿OR o AND? OR, ¿sí? Sí, solo esos dos.
Estaríamos hablando de una OR, ¿verdad? ¿Sí? A eso es lo que me estaba refiriendo, que ustedes el año pasado sí vieron esa lógica de contactos. ¿Sí? ¿Para qué sí lo vieron? Este año. Lo vieron este año, en práctica, entonces. No, es que en Tecno no mencioné yo. No, sin práctica lo vimos este año. Ah, va en práctica, vaya. Va bien. Esa representación de contactos, ¿verdad? Usted lo vio en forma, bueno, en práctica lo vio, pero para representar los circuitos. Pero no armó circuitos con contacto o por interruptores, por decirlo así. Pero sencillo. Va bien. Pero hoy sí lo vamos a ver en vivo e indirecto, pero siempre con corriente directa, ¿verdad? Porque con eso se van a armar estos circuitos. Entonces, tenemos que esto me representa una compuerta OR, ¿sí? Pero cuando están en serie, ¿sí? Sería una compuerta AND. Entonces, si observamos esa parte del circuito, es lo que es lógica booleana, ¿verdad? Pero lo único que aquí está representado con lógica cableada. Pero lo vamos a auxiliar de lo que ya vimos en años anteriores, porque lo empezó electrónica digital, la empezó a ver incluso desde el primer año medio se mencionó algunas compuertas, ya en segundo año ya le hablaron un poco más, y ya en tercer año pues fue un brochazo porque ya se la habían presentado, ¿sí? Entonces, esa misma lógica que si usted utilizó en electrónica digital, igual la va a aplicar acá en esta lógica cableada. Ahora bien, ¿cómo funciona este circuito? Si usted se fija, si se presiona lo que es la marcha, ¿sí? La corriente, ¿verdad? La corriente, vamos a poner con rojo, la corriente baja de una vez acá. A ver, la corriente baja. Cuando usted activa el pulsador, baja y activa la bobina. Cuando es activada la bobina, este contacto, vamos a poner acá, este contacto, ¿sí? Se cierra. Y al cerrarse ese contacto, ya la corriente, ¿verdad? Ya no va a pasar por acá, ¿sí? Vamos a borrar esta parte de la corriente aquí. ¿Por qué? Porque usted suelta el pulsador. El pulsador va a regresar a la posición original, pero la corriente siempre va a fluir, pero va a llevar otro sentido. O sea que la corriente va a ir. Creo que no cambié de color. Va la corriente. Se va a ir en este punto, va a bajar por acá, porque ese va a estar cerrado, ¿verdad? Aunque aquí lo tenemos abierto, ¿verdad? Pero estoy asumiendo, ¿verdad? Que ya desarrollamos el proceso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos, activa el pulsador, en ese momento tenemos la corriente acá. Pero como activa la bobina y el pulsador regresa a la posición original, se queda enclavado o se retiene. ¿Sí? ¿Cómo se llama? En tecnología hemos visto lo que era RS. ¿Sí? Y esto es. Pero aquí está representado en lógica cableada. La retención. ¿Sí? Set y me pasa 1 a la salida. Lo que tenemos acá. Activo y dejo ese 1. Ah, con el temporizador, ¿qué va a pasar? Si se fija, aquí está cerrado. ¿Sí? Va a pasar cierto tiempo, se va a abrir. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos? Eso es lo que pasaría con el temporizador. No sé si tenemos dudas con este tipo de lógica cableada, analizando lo que son cada uno de los interruptores. ¿Mm?
memoria. Ahora, en este momento sí. Cuando pasamos aquí estaría en memoria, porque está cerrado. O sea que la bobina queda enclavada con el mismo contacto que tiene la bobina. Se queda encendida la bobina. ¿Sí? Ahora bien, la función de este temporizador es apagar después esto. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con el temporizador? Va a abrir, pero cuando abra, ya se desconecta. Y también, si tenemos aquí el de paro, yo puedo presionar el de paro y se apaga. Abro aquí. Como reset, ¿verdad? Reset aquí y se abre. ¿Ya? Va bien. Al tener diagrama de tiempo, como está esto de acá, se puede diseñar el circuito. ¿Sí? Se puede diseñar el circuito. Hay elementos extra a la lógica de control como, bueno, no sería elemento extra, sino que a la parte del contactor, o lo que no tiene el contactor. Lo que no tiene el contactor van a ser los dos pulsadores, tanto el de paro como el de marcha. Eso no lo va a tener el contactor, sino que ya son otro dispositivo que voy a agregar, pero para relacionarlo a lo que es la lógica cableada. ¿Sí? Otro dispositivo es este, lo que sería el contactor con tiempo o el temporizador. Es otro dispositivo que viene siendo similar o del mismo tamaño, ¿verdad? ¿Sí? La representación, ¿sí? A lo que es un contactor o cómo veo yo el contactor. Viene siendo la estructura, ¿verdad? Sí, pero internamente ya eso es diferente, cómo es un contactor y cómo sería un temporizador. ¿Sí? ¿Estamos claros en este circuito? Eisel. Sí, sí. Sí, va bien. Vamos a pasar en otro circuito. Aquí tenemos otro. En este tenemos dos contactores. Bueno, son tres, pero uno es un temporizador, ¿verdad? Tenemos un temporizador y dos contactores. Ahí. Estas etiquetas que tiene indicado, que tenemos acá el KR o el contactor R, está relacionado con este contacto normalmente abierto, KR, ¿sí? Y tenemos el contactor KM, ¿sí? Que está relacionado a este contacto normalmente cerrado y también a este contacto normalmente abierto. Y el temporizador solamente está relacionado con este pulsador normalmente abierto. ¿Sí? Bien, ¿cómo funciona este? Ahorita ninguno estaría accionado. Si presionamos acá, ¿sí? Igual, ¿verdad? La corriente, pues en un momento la corriente, pues estaría fluyendo acá. La corriente estaría fluyendo acá cuando se acciona el pulsador. ¿Sí? Y cuando se acciona el pulsador, la bobina empieza a trabajar y cierra este pulsador. ¿Por qué? Porque en ese instante ya el pulsador regresa a la posición original. Mire, y si lo tengo presionado, lo voy a arruinar. No pasa nada. ¿Sí? Si usted lo tiene presionado, no pasa nada. Incluso cuando ya ha quedado enclavado, porque ya esto de acá, ya la corriente, esto ya no entra, ¿verdad? Sino que entraría ya enclavado, la corriente pues se va a ir por esta dirección. Tenemos la corriente que está fluyendo en ese punto. Usted puede presionarlo y no pasa nada. ¿Sí? No va a pasar nada si lo presiona. ¿De acuerdo? Pero cuando esté en este funcionamiento que esté enclavado, si usted se fija, ¿verdad? Cierra acá y a la vez este contacto está abierto. Perdón, está cerrado.
Y al estar cerrado, también vamos a tener acá, bueno, sería con el mismo, que la corriente, aparte que está aquí en este punto, también me está alimentando lo que es para este temporizador, ¿sí? Esperando para hacer que el tiempo transcurra, ¿verdad? Para poder cerrar acá. Cuando cierre, ¿verdad? Cuando cierre, va a pasar a enclavarse o a retener lo que es este contactor M, y cuando este ya esté enclavado, va a quitar la activación que va a pasar normalmente abierto. ¿Para qué? Para apagar el temporizador. Y solamente va a quedar encendido lo que usted va a tener en estos dos contactores. Puede ser que usted tenga este circuito para un arranque de motor, ¿sí? Que puede ser que aquí empiece, que tenga la conexión para un delta acá y de acá para un straight. O para arrancar dos motores. Aquí arranca un motor, espera un tiempo y arranca el segundo motor. ¿Sí? Eso lo puede relacionar en este circuito. No sé si tenemos preguntas. ¿Preguntas? Después del almuerzo. Ya vamos a ver hasta dónde termina acá. Ahí tenemos este circuito, ¿verdad? Este es el primer circuito. Bueno, segundo circuito que teníamos. Vamos a pasar al siguiente. Este ya tiene dos temporizadores y tres contactores. Y la lógica de comportamiento es igual, es igual. ¿Quiénes están relacionados con cada uno de ellos? En el caso del K1 solamente tiene este contacto normalmente abierto. El temporizador 1, ¿verdad? Solo tenemos este pulsador normalmente abierto para accionar lo que sería ya el contactor 2. Y tenemos que el contactor 2, quiero ver si tenemos relacionado algo. No tenemos nada. Lo único que podemos poner, una lámpara, lo que es este contactor, para indicar que está encendido. Ya vamos a hacer algún ejemplo, ¿verdad? Cómo vamos a diseñar estos circuitos. Y tenemos el otro temporizador y solamente está relacionado, ¿verdad? A este pulsador normalmente abierto. Y otra bobina, que esto puede ser relacionado, ¿verdad? Igual a un arranque de motor. Este circuito de acá. ¿Preguntas hasta acá? ¿En este circuito? Vamos a ver si tenemos más información. Bueno, creo que está acá porque son 15 de 15. ¿Qué? El K1. Solamente para enclavar. Puedo tener acá un motor, por ejemplo. Lo que no se está tomando en cuenta acá son los contactos primarios. ¿A dónde están los contactos primarios? Acá solo estarían los contactos secundarios. Esta numeración. Ya los primarios, pues ya tenemos que haber previo, ¿verdad? ¿Dónde están conectados? Si en un motor o en alguna configuración delta estrella. ¿Sí? Vale, no sé si tenemos preguntas acá. Aquí finalizamos con esta diapositiva. Vaya, regresamos. Como vamos a subir al laboratorio,
regresamos al contactor, ¿verdad? ¿Sí? Lo que tiene el contactor. Aquí está la numeración que yo le mencionaba que aparecen en los diagramas. ¿A cuál corresponde? A un contacto normalmente abierto y a cuál corresponde a un contacto normalmente cerrado. El 13 y el 14. Vamos a ver un diagrama. Aquí tenemos 13 y 14. Un normalmente abierto. Creo que teníamos un normalmente cerrado. Sí, aquí está. Aquí está un normalmente cerrado que dice 11 y 12. A ver, regresemos a la... Bueno, esa numeración no está en este, pero sí puede ser que en el que tengamos allá en el laboratorio sí tenga esa numeración. Porque acá tenemos el 21 y el 22 normalmente cerrado y el 31 y 32 normalmente cerrado. 43 y 44 normalmente abierto. En este caso tiene 2 y 2 tiene este contacto. ¿Cómo numerito? No. Si ustedes se fijaban, en este tenemos 13 y 14. Normalmente cerrado tenemos esta numeración. Pero si nos vamos en el diagrama, en este tenemos 11 y 12, normalmente cerrado. Y es, bueno, aquí sí está, mire, 23, 24, abierto. ¿Sí? De las numeraciones que teníamos arriba. No, es que no se refiere que tiene 40 entradas, sino que esto se refiere a la nomenclatura que se ha asignado en cada extremo de... Vale, esto recordemos que viene por otras asociaciones de ingenieros, ¿verdad? Para establecer una norma de cómo vamos a nombrar los pulsos de cada contactor. ¿Sí? Ya. Esto más que todo por norma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos los principales que son estos, sí los vamos a tener, el 1 y el 2, el 3 y el 4, el 5 y el 6, en lo que tenemos ahí en el laboratorio. Estos son donde vamos a colocar las 3 líneas que va a alimentar lo que es el motor trifásico. Acá, este. Y esto de acá, los auxiliares, ¿verdad? Es para hacer lo que es la representación de los circuitos. Que eso lo vamos a dejar para la próxima semana, esas prácticas, ¿verdad? Y vamos a dejar también la parte de simulación para eso, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a ir a la parte de montar lo que sería el contactor y volver a armar el contactor, ¿sí? Entonces, mencionaba de que en el contactor, como está en una estructura didáctica, ¿verdad? No está así como sí está en vivo y directo que usted lo puede tocar el contactor, ¿verdad? Pero como para poderlo desarmar lo vamos a extraer de ese módulo donde está de forma didáctica para que usted lo pueda desarmar. Y todos los cables son de color negro, como los tiene ahí, no está identificado por colores para decir dónde va a estar para la alimentación de A1 y A2, porque sería la alimentación de la bobina, ¿verdad? Porque esto también lo vamos a tener, ¿sí? Incluso en el diagrama, no sé si se miraba, no, eso no lo menciona acá, de A1 y A2 en la bobina. Ya para armación de circuito, sí ya se nombra por color, ya o se puede distinguir por color, ¿sí? ¿Ya? Pero en este caso, como vuelvo a insistir, está en un módulo didáctico, lo que es el contactor, por eso está con cable negro, ¿verdad? Ya vamos a ir a verlo y vamos a empezar a desarmar lo que es el contactor. Bueno, Hazel, lo vamos a quedar acá, pero me voy a volver a conectar cuando esté en el laboratorio para mostrarles lo que es el contactor. Pues sí. O lo vamos a dejar que le voy a poner pausa acá y le voy a dar grabar cuando estemos allá arriba.